Tengo un contacto definido a mis 12 en punto. Un objeto amarillo muy brillante. 4.000 pies sobre el mar. Un piloto y sus pasajeros ven dos objetos amarillos enormes. No hay explicación alguna. Un capitán de otra línea comercial ve un disco imposiblemente grande volar debajo de él y hacerse invisible. La dimensión era enorme. Ahora, los pilotos hablan para revivir estos increíbles sucesos. ¿Volaremos sobre la posición y dirección exactas? Exactamente la misma ruta. Y sus colosales encuentros están grabados. No tengo idea de qué era. Estaba a 17,000. ¿Aumentan en proporciones épicas los avistamientos de ovnis? Esta pudiera ser una de las observaciones de ovnis más importantes. Este es el caso número 86206. OVNIs gigantes. Voló justo encima de mí. ...23 de abril de 2007... ...aproximadamente a las 3 p.m. Un piloto de Aerolíneas Aurigny sobrevuela la ruta peatonal del Canal de la Mancha. De pronto a lo lejos ve una brillante luz amarilla. Inmediatamente informa por radio a Control de Tráfico Aéreo de Jersey. Acaba de ver algo gigante. Algo que dice que mide casi 1,5 kilómetros. Estas son comunicaciones por radio entre el piloto y Control de Tráfico Aéreo. ¿Hay tráfico a nivel de mis 12 en punto? No hay tráfico a tus 12 en punto. Tengo enfrente un objeto naranja, amarillo, extremadamente brillante. Una plataforma muy plana. La veo mientras hablamos. Después de no ver nada, Control de Tráfico Aéreo confirma el objeto en el radar. También reciben confirmación visual de un segundo piloto de otra línea aérea. Pronto el primer piloto observa otro objeto enorme. Dice que es más pequeño que el primero, pero es enorme. Viendo con los binoculares, hay otro que apareció detrás del primero, de donde estoy. Ni el piloto ni el controlador de tráfico aéreo pueden explicar qué son estos colosales objetos, ni de dónde vinieron. Estamos en el Reino Unido, y no son visiones de todos los días. No hay lucecitas en el cielo. Tenemos descripciones de enormes naves en forma de disco, objetos extraños que los pilotos nunca han visto. Soy un piloto y estoy interesado en conocer a esos pilotos que tienen más experiencia que yo. Que han visto algo que creen que es un ovni. Hay objetos enormes que dominan el paisaje a su alrededor, que colman los aviones, que vuelan y tienen proximidad. Los pilotos se acercan a esos objetos y los ven más cerca que cualquier otro testigo. Con estos avistamientos de ovnis reportados por muchos pilotos, la investigación se enfoca en estos testigos de gran calibre. El doctor Ted Duckworth recreará el vuelo original sobre el Canal de la Mancha con el piloto y sus pasajeros. No puedo esperar a conocerlos, sentarme con ellos en la cabina de la aeronave y que me cuenten lo que vieron. Pat Oskert examinará las descripciones físicas de estas naves gigantes con un científico atmosférico. Quiero una descripción completa de esos objetos y eliminar el fenómeno atmosférico. Globos o cualquier cosa que pudiera estar en el cielo. Asegurarme de que son verdaderos ovnis. Y Bill Burns examinará el relato de los testigos y los reportes de seguimiento de estos increíbles incidentes. La actividad del piloto está llena de ciencia, de ingeniería, llena de rutina. Si tomas toda esa ciencia
y la aplicas a algo tan inusual que no hemos visto antes, tendrás algo que puedes investigar. Al equipo se une el documentalista James Fox, uno de los primeros investigadores que habló con el piloto de Aurigny después de su avistamiento en 2007. Conocí al capitán Ray Bowyer 2 meses después de su avistamiento. Creo que es importante subir y recrear el vuelo para tener la perspectiva de lo que sucedió. Aunque son inusuales los encuentros con ovnis gigantes comparados con la mayoría de los avistamientos de ovnis, sí se tienen reportes de ellos. En el año 2000, una ama de casa británica de Bonsall asegura haber visto lo que algunos estiman era un disco blanco y rosado de casi 5 kilómetros. En 1996, en una autopista del territorio Yukon, en Canadá, más de 30 testigos confirmaron haber visto un platillo más grande que un campo de fútbol. Después, la información de triangulación reveló que el objeto medía al menos 800 metros. Y en 1986, el piloto de una línea aérea japonesa que volaba de Islandia a Anchorage, Alaska, reportó 3 objetos que seguían su 747. 2 eran pequeños, pero el capitán describió al tercero como 2 veces el tamaño de un portaaviones. El objeto gigante fue rastreado por radares aéreos y terrestres. Y la Federación de Aviación estadounidense registró más de 60 minutos de información que confirmaba la anomalía. ¿Por qué estos enormes ovnis parecen rastrear nuestras aeronaves? El encuentro del capitán Ray Bowyer ocurre el 23 de abril, mientras comanda el vuelo 544 de Aurigny, de Southampton a Alderney, una de las pequeñas islas del canal. Sus transmisiones radiales de vuelo muestran a un piloto completamente consciente de su inusual situación. Trata de tener tanta información de los objetos como puede. Línea A544, más información sobre la aeronave, por favor. Línea A544 negativo, solo hay un contacto primario y a veces tenemos propagación anómala en el radar. Quizás haya algo a su izquierda, 10 en punto, en un rango de 5 kilómetros. Tengo un contacto claro a mis 12 en punto, un objeto amarillo muy brillante, parece un cigarro. Su observación se expande e incluye un segundo objeto gigante. Y no es el único que lo ve. Entendido, 544 confirmando. Ahora los pasajeros ven esta aeronave. Está enfrente. No sé la distancia. Quizás 8 kilómetros, pero tiene el mismo tamaño. Parece ir al norte, al noroeste de la costa Alderney. Pero el vuelo es corto y Bowyer pronto aterriza la aeronave en Alderney. El control de tráfico aéreo de la isla de Jersey alerta sobre el avistamiento de Bowyer a otros pilotos que pasarán por el espacio aéreo. Si pueden, estén atentos mientras pasan por Alderney. Tenemos una referencia con el tráfico entrante a Jersey desde el sur que vio objetos cercanos a Sark hacia Alderney al mismo nivel. Rolf Comeo, lo copiamos, estamos atentos. Gracias. Pero no ven nada cuando llegan. Los objetos desaparecieron. En tierra, el capitán Bowyer hace unos rápidos diagramas de lo que vio y envía los registros a operaciones. La reacción al suceso es profunda, y Bill y Pat esperan que las acciones inmediatas de Bowyer después del encuentro revelen más información. ¿Qué te hizo hablar? La ley. Es lo que debes hacer. Es el sistema británico. Si ves un objeto o aeronave que no debería estar allí, tienes que reportarlo. ¿Es un informe estándar que los pilotos tienen que llenar cuando ven un ovni y se les anima a hacerlo? No es necesariamente solo para ovnis. Es para cosas inusuales en espacio aéreo controlado. Podría ser otra aeronave que no debe estar allí. Quizás el radar no la ha detectado y si la ves tienes que reportarla. Son las reglas. Según la aviación civil del Reino Unido,
Un suceso reportable en relación con aeronaves incluye cualquier incidente que ponga en peligro, o de no ser corregido, que pueda poner en peligro a una aeronave y sus ocupantes o a cualquier otra persona. ¿Cuál es la reacción estándar cuando un piloto ve algo en el espacio aéreo? En el espacio aéreo británico debo informar de todo lo que se hace. En el espacio aéreo estadounidense entiendo que hay compañías que no quieren que se hable de estas cosas y he oído que han amenazado a algunos pilotos y si hablan, los despiden. Aunque no lo han ridiculizado ni amenazado, reciben el reporte de Bowyer con poco interés. El gobierno británico declara el incidente sin méritos para mayor investigación. Los militares británicos no respondieron inmediatamente, aunque unos días después emitieron un comunicado diciendo que no era una amenaza para el espacio aéreo británico, que no investigarían más y que Francia podía hacerlo si quería. Los franceses dijeron que si los británicos no estaban interesados en investigar el asunto, ellos debían hacerlo, pero ninguno ha hecho nada. Alderney, Jersey y otras islas de la zona son dependencias del Reino Unido, pero están cerca del espacio aéreo francés. Bowyer considera sorprendente que ninguno de los dos países esté interesado en el suceso, a pesar de haberlo corroborado con el radar y las transmisiones por radio de un segundo piloto de la aerolínea Blue Island. Jersey Blue Island 832. La zona nos pidió estar atentos a cualquier objeto que ahora ve la línea A. Hay algo a las 8 en punto que encaja con la descripción. Blue Island 832, copiado. ¿Rango estimado del blanco? Aproximadamente un rango similar a Alderney desde nosotros. ¿Has hablado con ese piloto? Sí, hemos hablado. Desafortunadamente su compañía no quiere que hable y él también quiere mantenerse en silencio. ¿Pero qué te dijo? Lo vio a aproximadamente 30 kilómetros y lo describe muy similar al que yo vi. Es quizás el mejor, más corroborado y creíble avistamiento de ovnis que hemos tenido. Y es básicamente porque Ray Bowyer se aseguró de que sus testigos estuvieran con él en ese avistamiento. El piloto de Blue Island se mantiene en silencio hasta la fecha. Un testigo clave que no quiere o no puede exponer lo que vio. Pero otros testigos a bordo del vuelo 544 de Aurigny están dispuestos a exponer los extraños sucesos que presenciaron sobre el Canal de la Mancha. Ellos, junto al capitán Bowyer, están a punto de revivir el mismo vuelo del 23 de abril de 2007. Y otro avistamiento demuestra que el enorme tamaño no es la única característica sorprendente de estas naves. Se volvió transparente y desapareció. Casi como si se desmaterializara. El 23 de abril de 2007, un piloto de Aurigny y sus pasajeros aseguran haber visto dos objetos gigantes amarillos y anaranjados durante un vuelo de rutina sobre el Canal de la Mancha. El piloto, el capitán Ray Bowyer, afirma que los objetos miden 1,5 kilómetros, quizás más. Ted y el documentalista James Fox preparan un vuelo a bordo del mismo avión para cubrir la misma ruta del año 2007. Necesitaba seguir un plan preconcebido de vuelo, tenía comunicación con control de tráfico aéreo, estaba volando bajo las normas de vuelo instrumental. Realmente tienes que seguir los procedimientos. ¿Podrías describirnos los parámetros del vuelo? Claro, es una nave Trilander para 18 pasajeros. Nos dirigiremos, como dijiste, al sur-sureste a una altura inicial de 2,000 pies. ¿Volaremos sobre la posición y dirección exactas? Exactamente la misma ruta, la misma altura, altitud y condiciones climáticas muy similares. Se unen al viaje Kate y John Russell, dos de los pasajeros del vuelo del 23 de abril. También vieron los objetos gigantes amarillos y anaranjados en el cielo. El avión es un Britten-Norman Trilander, una aeronave de corta autonomía de vuelo, usada principalmente para viajes de corta distancia. Mide 15 metros de largo. Dicen que los supuestos ovnis miden más de 1,5 kilómetros.
Más de 100 veces el tamaño de esta aeronave. Eran aproximadamente las 3 de la tarde. Había buena visibilidad, muy similar a la de hoy. Teníamos una altitud de 4.000 pies. Podía ver el objeto. Un objeto para comenzar y luego el segundo claramente con las islas de atrás. Y fue entonces cuando tomé los binoculares y vi bien. Pude ver la forma de un objeto puntiagudo, muy brillante y amarillo, con un área oscura. 2/3 de izquierda a derecha, muy claro. Emitía luz muy claramente. Ambos objetos emitían una cantidad fantástica de luz. Era muy brillante y difícil de ver. ¿Pudiste verlos a los dos simultáneamente? No inicialmente. Al principio solo un objeto y luego en el descenso el segundo se hizo visible. ¿Qué tan grande? ¿Tienes idea? Diría que 1,5 kilómetros. El capitán Boyer describe los objetos a un radio de 15:1 de longitud a altitud, con una apariencia ligeramente elíptica. También los recuerda ligeramente inclinados. ¿El sol estaba visible? No, la capa de nubes de arriba lo cubría. El sol no habría sido muy grande porque habría habido una sombra sobre el mar. Nos habría dado una posición exacta y un tamaño relativo. Pero no había luz solar directa. Fue una lástima. Pero mientras los objetos siguen a la vista, se le advierte a los pasajeros que algo sucede. ¿Y los pasajeros también se habían dado cuenta en ese punto? Sí, cuando veía con los binoculares, el sujeto que estaba detrás de mí decía, ¿qué es eso? ¿Qué es aquello? Porque lo veía. Pero la gente de atrás no podía ver muy bien por la gente que estaba adelante. Pero una pareja de la cuarta fila, John y Kate Russell, pudieron verlo. John y Kate Russell son pasajeros frecuentes de Aurigny. Con frecuencia hacen este recorrido desde Southampton hasta su casa en Alderney. Han viajado con el capitán Boyer en diversas ocasiones y nunca lo han visto reaccionar como aquel día. Ray comenzó a pararse de su asiento y a mirar por el parabrisas. Bueno, ya sabes, cuando un piloto comienza a moverse de un lado a otro, te preguntas qué sucede. Luego sacó sus binoculares y eso también fue extraño porque conoce el camino. Ray bajó la nariz del avión. Le señalaba algo a la persona que estaba detrás de él, así que miré por la ventana y vi una luz brillante justo allá y otra más atrás que era más pequeña. Pensé que la segunda luz parecía estar sobre la isla. Kate, mi esposa, estaba sentada donde estás tú. Llamó mi atención a lo que estaban viendo. Un par de luces naranja debajo del avión a la derecha. Me incliné por encima de ella y en ese punto había una luz entre naranja y amarilla, casi en forma de pelota de fútbol. Pero John y Kate rápidamente descartan la idea de que las luces son simples reflejos. Vamos al sur. El sol está a nuestro sur. Se refleja bien, pero vamos a 120 nudos. Entonces el ángulo cambia todo el tiempo y la luz será constante. ¿Dices que no pudo ser un reflejo? No, no podía serlo. Si la causa era el reflejo del sol, la elevada velocidad del avión habría hecho que la apariencia de la luz cambiara eventualmente. Pero, según John y Kate, eso no pasa. Pudieron ver los objetos durante 3 o 4 minutos, y el capitán Boyer los ha visto durante 15 minutos. Y mientras más se acercan, su preocupación aumenta. Cuando viste esos objetos, ¿qué pensaste? ¿Tenías miedo? Esas cosas se hacían más robustas, muy grandes, y no quería acercarme más con los pasajeros a bordo. Esas cosas se acercaban más, pero quizás fue en ese punto, cuando estábamos a 30 kilómetros de distancia, que comencé a inquietarme por la proximidad. Si se movían o venían hacia nosotros, no lo sabía.
En ese momento en el radar no podían ver nada, pero yo sí, y eran enormes. Si decidían venir rápidamente hacia mí, nos habríamos asustado. Así que comenzamos a bajar y lo que pensaba era en aterrizar. El avión desciende rápidamente y el capitán Boyer pierde de vista los objetos. Puede aterrizar a salvo. A pesar de las extraordinarias circunstancias, los pasajeros felicitan al capitán por su reacción ante la situación. No es un hombre que se inquieta fácilmente. Sabías que si volabas con Ray estarías en buenas manos. Que él demostrara la preocupación que tenía significaba que lo que sucedía era muy anormal. En el aterrizaje, el capitán Boyer le pide a cualquiera que haya visto algo inusual que deje sus datos. Los Russell lo hacen, pero los demás no quieren involucrarse. ¿Ahora sientes que viste algo verdaderamente inusual? Mientras más tiempo pasa, menos explicaciones hay. Bueno, en el estricto sentido de la palabra, era un objeto volador no identificado porque ciertamente no estaba en el mar. Entonces tenía que estar volando, era no identificado y era un objeto. Era un ovni, ¿cierto? Y has sido piloto por un buen tiempo antes de... Sí, 20 años. ¿Cuánto tiempo llevas cubriendo esta ruta? Esa ruta para ese momento 8 años. ¿La conoces como la palma de tu mano? Sí, lo he hecho 2 o 3 mil veces, ya sabes. Es extremadamente difícil explicarle a la gente todo esto. Y para mí era algo inusual, sin precedentes. Nunca había visto algo así. No espero ver algo parecido de nuevo. Aunque desde entonces no se haya visto nada parecido a lo que vieron el capitán Boyer, John y Kate, los avistamientos de otros pilotos de supuestos ovnis gigantes en 1994 tienen parecidos sorprendentes. Tenía dimensiones enormes. En abril de 2007, el capitán Ray Boyer y varios de sus pasajeros a bordo de un vuelo de Aurigny ven 2 objetos suspendidos sobre el Canal de la Mancha. Se estima que los objetos miden al menos 1,5 kilómetros. Aunque es inusual ver objetos de esa magnitud, se han visto antes. El 28 de enero de 1994, en el vuelo 3532 de Air France, el capitán Jean-Charles Duboc cubre la ruta de Niza a Londres. Su avión está cerca de París, volando a 39.000 pies. Ese espacio aéreo está normalmente lleno, pero hoy habrá una aeronave más de lo normal. Nos reuniremos con el capitán retirado de Air France, Jean-Charles Duboc, cuya observación de un objeto sobre París en 1994 fue una de las historias más increíbles de la ovnilogía. Había un tiempo maravilloso. Nos acercábamos a París y el auxiliar de vuelo que estaba en la cabina dijo que era un globo. Entonces fue el auxiliar de vuelo quien dijo primero que había un globo meteorológico, sí, y el copiloto dijo que había algo allí y por llamaron supuesto. A su... Después de que lo vi, sí, estaba a nuestra izquierda y lo vimos. Vimos el objeto por 2 o 3 minutos. Aunque el auxiliar de vuelo y el copiloto del capitán Duboc inicialmente pensaron que veían un globo meteorológico, rápidamente cambiaron de parecer. El objeto era mucho más grande. ¿Estaba a la misma altitud? Estaba justo debajo de nosotros. Debajo de ustedes. ¿Cuántos pies debajo de ustedes?
24.000 pies, estábamos a 35.000 pies. Era realmente sorprendente. La dimensión era absolutamente enorme porque la distancia era a 40 kilómetros. A esa distancia no puedes ver un avión. ¿Cuándo te diste cuenta de que no era un avión? Inmediatamente todos identificamos que el objeto no era un avión, era diferente de un avión, de un globo, era absolutamente anormal. A medida que el objeto se acerca, se dan cuenta de algo impresionante. Lo que ven parece ser un enorme platillo volador. Lo que me sorprende de lo que vio el capitán Duboc, que es un observador entrenado por ser piloto, y que estaba con dos personas que vieron el objeto, es que aparentemente es enorme, en forma de disco en plena luz del día, y no me suena como una aeronave convencional. Era como una naranja roja, con un color muy rojo y muy curioso. Tenía cierto tipo de neblina. El capitán Duboc describe el disco rojizo marrón con una extraña neblina a los lados. Y mientras lo observa, dice que parece inclinarse a un ángulo de 45 grados. Estima que mide entre 250 y 300 metros, más de 6 veces el tamaño de su propia aeronave. Pero lo que sucede después es mucho más sorprendente. Después de un minuto se volvió transparente y desapareció. ¿Desapareció rápidamente o se volvió transparente gradualmente? No, se volvió transparente gradualmente. Como si se desmaterializara. Cuando el objeto parece desaparecer, el capitán Duboc, su copiloto y su auxiliar de vuelo se dan cuenta de que están ante algo extraordinario. Dos de los detalles que más me impresionan son el tamaño del objeto. No era del tamaño de un avión, era mucho más grande, y el objeto parecía desmaterializarse ante sus propios ojos. ¿Cuál fue la conversación que tuvieron en la cabina del avión? Sí, era, ¿qué es esta cosa? Es imposible crear una nave semejante que pueda desaparecer así, con tales características. Con ese color y esa apariencia, no podemos hacer algo así. El capitán Duboc se comunica inmediatamente con el control de tráfico aéreo de Reims, al norte de Francia. Allí confirman su avistamiento con el radar desde CODA, el Centro Operacional de Defensa Aérea. El radar registra una presencia de casi 1 minuto que se cruza en la vía del capitán Duboc. Y luego desaparece. A pesar de este sorprendente detalle, el capitán Duboc guarda silencio durante 3 años. Ni su copiloto ni su auxiliar de vuelo lo reportan. Pero en 1997, finalmente decide contar la historia. 2 años después, se convierte en uno de los casos más importantes del informe Cometa, un documento que es presentado en 1999 por el Comité de Defensa Independiente y enviado al gobierno francés. El reporte usa información bien documentada como la del capitán Duboc para que los casos de ovnis sean tratados seriamente y como un asunto de seguridad nacional. ¿Te impresionaron las conclusiones del informe Cometa de que eran asuntos militares que tenían que manejar? Sí, quedé muy impresionado. Me di cuenta de que iba más allá de lo que podía imaginar. Era realmente una locura. No podemos imaginar la tecnología. Y ese es el mensaje del informe Cometa, ¿cierto? Sí. El informe Cometa dice que no podemos seguir ignorando la hipótesis extraterrestre. Exactamente. El informe concluye: estos estudios demuestran la realidad física, casi cierta, de objetos voladores totalmente desconocidos. Deben ser objeto de indispensables especulaciones y del desarrollo de posibles escenarios. Lo que te queda de la reunión con el capitán Duboc son sus impresiones del tamaño del objeto. Estamos claros de que eso no era un avión, y el capitán Duboc continuó la investigación de lo que tenemos que hacer para entender qué son los ovnis y por qué están aquí. ¿Por qué los pilotos ven estos objetos gigantes?
Otro reciente avistamiento de dos F-15 de la Fuerza Aérea estadounidense es registrado en audio y crea una teoría completamente nueva. No tengo idea de qué era. Estaba a 17,000. Dos pilotos aseguran haber visto recientemente ovnis de tamaños colosales. Ambos reportes vienen de pilotos de gran trayectoria. Ambos son corroborados por los radares y otros testigos. Pero ahora un nuevo informe origina una nueva teoría. ¿Pudieran estos supuestos ovnis gigantes estar desplegando objetos más pequeños? El equipo se dirige al Museo de Ciencia e Industria de Manchester. Nos reuniremos con el investigador de ovnis Philip Mantle para hablar sobre el caso que investiga relacionado con los F-15 que aseguran haber visto un ovni. 12 de enero de 2007. Solo 3 meses antes del avistamiento del capitán Boyer de dos objetos gigantes, se les pide a dos F-15 fuera de la base aérea real en Lakenheath interceptar un blanco identificado por el radar. Pero este objeto no es gigante. Su tamaño está en el espectro completamente opuesto. Estas son las transmisiones reales del vuelo. Bien, amigo, no bromeo. Tenía algo en el radar. Había algo ahí. Lo investigan Phil Mantle y otro investigador de ovnis de la revista UFO Data. Tienen el audio que captaron radioaficionados que recibieron las transmisiones en sus escáneres. Sabemos de dónde vino y tenemos el llamado de las dos aeronaves involucradas. Tenemos la fecha en la que se produjo el incidente y la verificamos con el Ministerio de Defensa. Es un artículo genuino. Phil y sus compañeros reciben esta respuesta oficial del Ministerio de Defensa. Entiendo que dos aeronaves estadounidenses divisaron un objeto en su radar de a bordo. Pero el Ministerio de Defensa no investiga o busca dar una explicación precisa para cada uno de los 200 a 300 informes de ovnis que recibimos anualmente. No niegan que ocurriera, solo dicen que en lo que a ellos respecta hay una explicación. Tiene que ver con un globo climático. Para el seguimiento de esta teoría, Phil y sus colegas contactan al Servicio Meteorológico del Reino Unido y preguntan por la posibilidad de un globo atmosférico en el área del Mar del Norte, donde los F-15 volaban. Les dijeron que no había ninguno en el área. Por ahora, el Ministerio de Defensa descarta que sea un globo atmosférico, y los pilotos mantienen el anonimato, por lo que las transmisiones de radio son la única evidencia. Caballeros, es realmente emocionante. Esta es la grabación en vivo de la comunicación entre dos pilotos de F-15 y un objeto. Tenía algo en el radar. Había algo ahí. No parecía un pájaro. Me pareció una roca. No bromeo. Primero hay una respuesta del radar. Y dice que parecía una roca. No tengo idea de qué es, pero básicamente navega con el viento. Trato de estar a 17,000. No tengo idea de qué es. Usaré mi radar para ver si puedo detectarlo de nuevo. Lo detecté 2 veces. Entonces, ¿qué tenemos? Es desconocido, no es identificado. Visualmente los pilotos no saben qué es. La mayoría de los avistamientos de ovnis describen a los objetos con al menos el tamaño de una aeronave. Y los objetos que recientemente han visto los pilotos son enormes. Pero este objeto es increíblemente pequeño, descrito como una roca. Pero según la descripción del piloto, parece estar bajo control inteligente. Acaba de volar encima de mí. ¿Confirma que el objeto es estacionario? Estaba en 17 la primera vez que lo vi. No está cayendo. El objeto parece subir inexplicablemente. No es solo un objeto que no pueden identificar. Es un objeto que parece hacer maniobras. Y no pueden identificar cuáles son las maniobras. Exactamente.
Pero lo que es asombroso es la calma de los pilotos. No están emocionados, solo dicen lo que ven. Quiero tratar de verlo. Trata de seguirme, si puedes. Y ahora tenemos 17.000 pies, 8 millas de mi nariz, 2 millas y media de mi nariz ahora. 17.000 pies. Tengo una visual ahora. Volaré debajo del objeto. Su piloto vigilante está detrás de él en este momento. No puede reducir la velocidad. Baja 2.000 pies para quedar debajo. Sí, me da escalofríos cuando hablan de combinarse. Imaginas a estos aviones tan rápidos y aparece ese extraño objeto en forma de roca. Son 2 pilotos, 2 radares, 2 sujetos diciendo que no saben qué es eso. Después de una última vuelta, ambos pilotos pierden de vista al objeto. Lo rodearé de regreso. No sé si podrán verlo. ¿Ves algo más? Negativo. Desde entonces, no ha habido más evidencia al respecto, y muchas de las peticiones de información de Phil aún están pendientes. Es interesante que el Ministerio de Defensa rechace esto diciendo: no investigamos ovnis que no consideremos una amenaza. ¿Saben algo? Aquí hay un objeto en un espacio aéreo seguro. Esta grabación puede ser uno de los registros de ovnis más importantes de la ovnilogía británica. El reporte del F-15 tiene similitudes increíbles con otro importante encuentro de un piloto. En el avistamiento de la aerolínea japonesa en 1986, el piloto se refirió a 2 objetos pequeños acompañados de un tercer ovni gigante. Se refirió al objeto más grande como nave madre y teorizó que los más pequeños eran naves enviadas por la grande, al igual que lo hacen los portaaviones militares. ¿Es posible que los ovnis pequeños, como los que vieron los pilotos de los F-15, salgan de naves más grandes como las que vieron Ray Bowyer y Jean-Charles Duboc? Con estos nuevos avistamientos, vienen teorías de ambos lados del debate sobre los ovnis. ¿Pudiera algún extraño fenómeno climático ser responsable? ¿O la evidencia sugiere algo más? Para 2 pilotos ver un espejo o un reflejo de la misma imagen es muy improbable. El avistamiento de supuestos ovnis gigantes ha dejado perplejos a pilotos y testigos que han visto estos objetos colosales. Pero algunos científicos consideran que las condiciones atmosféricas pudieran justificarlo. Ted y Pat se dirigen a la Universidad de Manchester para entender esta teoría en desarrollo. Nos reuniremos con el Dr. Grant Allen, experto en ciencias atmosféricas. Analizaremos una serie de explicaciones para nuestro caso. Hay muchos tipos de fenómenos atmosféricos que pueden confundirse con ovnis. La atmósfera tiene muchos trucos. Las nubes lenticulares son uno de estos fenómenos. Estas nubes tienen la apariencia de lentes o discos, una de las formas más comunes de los ovnis reportados. Las nubes lenticulares son un tipo especial de nubes. Son estacionarias, no se mueven como las demás que ves en el cielo. Parecen ser inmóviles y muy uniformes. Las nubes se forman cuando fuertes vientos pasan por superficies altas, como una colina o una montaña. Cuando el aire se levanta, el agua que lleva se condensa y forma una nube con una capa y lados uniformes. Su apariencia es típicamente grande y puede alcanzar muchos kilómetros. Son muy extrañas comparadas con las nubes alrededor. Para formar una nube lenticular, ¿no necesitaría cierta formación topográfica para hacer que el aire suba a la atmósfera? Sí, necesitas una gran colina o montaña y también grandes velocidades del viento. ¿Es posible que suceda en el Canal de la Mancha? Hay fuertes vientos, pero no hay muchas islas. No esperaría ver muchas nubes lenticulares en el canal. El Canal de la Mancha no solo es un lugar poco probable para estas nubes, también se producen exclusivamente a altitudes de 20 a 40.000 pies. El avistamiento de Ray Bowyer se produjo a 4.000 pies.
Y la de Charles Duboc, cerca de París, aunque estaba en el rango de altitud, describe un objeto inclinado. Las nubes lenticulares tienen poco movimiento en el cielo y nunca son detectadas por el radar. ¿Y los parhelios? Los parhelios son un fenómeno relacionado con los cristales de hielo en la atmósfera. Cuando el sol se va poniendo en el horizonte, como en un atardecer, los cristales de la atmósfera pueden doblar la luz y formar manchas de la luz a cada lado del sol. Aunque no hay parecido con el disco rojizo-marrón del capitán Duboc, ¿pudiera un brillante parhelio amarillo ser lo que el capitán Boyer dio en el Canal de la Mancha? Los parhelios aparecen normalmente en París y tienen las mismas características brillantes amarillas y anaranjadas de los objetos de Boyer. Pero los parhelios generalmente aparecen al amanecer o al atardecer en el horizonte. El suceso de Ray Boyer ocurre a las 3 de la tarde. Los parhelios son sorprendentes cuando los ves en la atmósfera porque son inusuales. La mayoría se daría cuenta de que es una mancha de luz y no un objeto sólido. Pero el Dr. Allen tiene su propia teoría sobre lo que Ray Boyer vio. Habiendo examinado los datos del área, hay evidencia de una fuerte inversión de temperatura en la atmósfera. Normalmente, la temperatura disminuye con la altitud en la atmósfera. Una inversión sucede cuando la temperatura aumenta con la altitud. Cuando esto sucede, la capa de inversión actúa como un espejo que refleja o a veces dobla la luz en la atmósfera. La nube de inversión no solo crea objetos brillantes como los descritos por el capitán Boyer, sino que también produce falsas detecciones del radar conocidas como propagación anómala. ¿Y las bandas marrones o grises que describe el capitán Boyer? Pudieran explicarse con el objeto en el camino de los rayos de luz. Así, si hay una pequeña nube en el camino de la luz, entonces parecería una sombra sobre el objeto. Pero un reciente análisis de varios investigadores atmosféricos podría descartar la idea de una inversión de temperatura. En 2008 publicaron un informe completo sobre el avistamiento del capitán Boyer. Según la investigación del suceso, el informe dice: la ubicación aparentemente triangulada del objeto número 1 cerca de Alderney fue interceptada por la misma línea de visión del capitán Patterson como un inusual objeto amarillo a una altitud y ubicación similares. Esto significa que si el capitán Boyer veía un reflejo o una ilusión óptica de su línea de visión, habría sido muy improbable que el segundo piloto viera el mismo reflejo en el mismo lugar. Es muy improbable que dos pilotos en dos ubicaciones completamente diferentes vean un espejo o reflejo de la misma imagen. ¿Eso cambia la opinión de tu respuesta? Creo que es lo más probable de una lista de explicaciones improbables. La ciencia sigue luchando con las respuestas a los objetos que estos pilotos vieron. Y los testigos están seguros. Estos objetos gigantes no son ilusiones. La gente dice que no cree en ovnis. Pienso que ya no se trata de creer. Hemos investigado los casos, tenemos evidencia de audio, hablamos con los pilotos, corroboramos con los testigos. Parece que sin importar lo que la gente crea, los pilotos están viendo ovnis. Si analizas estos casos, la cantidad de tráfico aéreo solo aumenta. Creo que con el paso del tiempo veremos cada vez más este tipo de reportes. Creo que los reportes van a proliferar. Ahora tenemos muchos y en el futuro tendremos más. La mayoría de las visiones ocurren en tierra desde muy lejos. Este es un nuevo nivel de encuentro con ovnis. Cuando las visiones de ovnis aumentan, ¿se acercan y son más grandes? ¿O al fin estamos viendo mejor lo que siempre ha estado en nuestro cielo?